Hola, ¿qué tal? En este video vamos a resolver el siguiente problema. El problema nos dice: un embarque de 7 televisores contiene 2 unidades defectuosas. Un hotel compra 3 de los televisores al azar. Si X es el número de unidades defectuosas que compra el hotel, calcule la distribución de probabilidad de X. Calcule la función de distribución acumulativa de la variable aleatoria X, que representa el número de unidades defectuosas. Luego utilice la función de distribución acumulativa para calcular: inciso A, la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor de 1. Inciso B, la probabilidad de que la variable aleatoria tome los valores mayores a 0 y menores o iguales a 2. En este problema, nuestra variable aleatoria X representa el número de unidades defectuosas. El problema nos indica que tenemos un embarque de 7 televisores, de los cuales 2 son defectuosas y 5 son no defectuosas. Entonces podemos llamar a los televisores defectuosos A y B, lo que son 2, y a los otros 5 que no son defectuosos les podemos llamar C, D, E, F y el televisor G. El problema nos pide: calcule la distribución de probabilidad de X. La función de probabilidad es el conjunto de pares ordenados X y función de X, donde f de X es la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor de X. Los valores que toma la variable aleatoria son X igual a 0, igual a 1 o igual a 2, ya que de los 3 televisores que escojamos al azar podemos tener 0 televisores defectuosos o 1 o 2 televisores defectuosos. Entonces, para calcular la distribución de probabilidad o función de probabilidad, necesitamos los valores de X y f de X. Ya tenemos los valores de X, entonces tenemos que calcular ahora los valores de f de X. Entonces vamos a calcular la probabilidad de que de los 3 televisores que compremos, 0 estén defectuosos. Para calcular esta probabilidad necesitamos el número de elementos del evento A y el número de elementos del espacio muestral. El número de elementos del espacio muestral es la combinatoria de 3 televisores tomados de los 7 totales. Vamos a utilizar la combinatoria, ya que no nos interesa el lugar que ocupan los elementos. ¿A qué nos referimos con eso? Nos referimos a que, por ejemplo, escojamos el televisor B y el televisor F. Entonces es lo mismo o equivalente que escojamos el televisor F y el televisor B. Entonces no nos interesa contar estos elementos. Entonces, para el número de elementos del evento A, que en este caso es que de los 3 televisores que escojamos, ninguno sea defectuoso. Entonces va a ser la combinatoria de escoger 3 de los 5 televisores que no son defectuosos. Entonces la probabilidad de escoger 3 televisores y ninguno sea defectuoso, 2 séptimos. De la misma forma, para hallar la probabilidad de escoger 3 televisores de los cuales uno sea defectuoso, va a ser igual a la combinatoria de escoger un televisor de los 2 defectuosos y escoger 2 televisores de los 5 que no están defectuosos, sobre el número de casos posibles, que ya habíamos dicho que era escoger 3 televisores de los 7 totales. Esto nos va a dar 4 séptimos. De la misma manera, la probabilidad de escoger 3 televisores de los cuales 2 son defectuosos es igual a la combinatoria de escoger 2 televisores de los 2 defectuosos, un televisor de los 5 que no están defectuosos, sobre el número de casos totales, y nos da un séptimo. Con estos datos ya podemos obtener nuestra distribución de probabilidad de la variable aleatoria X. Entonces la anotamos en una tabla. Cuando la variable aleatoria toma el valor de 0, nuestra f de X
va a tomar el valor de 2 séptimos. Cuando la variable aleatoria tome el valor de 1, f de x tomará el valor de 4 séptimos. Cuando la variable aleatoria tome el valor de 2, f de x tomará el valor de 1 séptimo. Y entonces esa es nuestra respuesta. Lo siguiente que nos pide es la función de distribución acumulativa de la variable aleatoria x. La función de distribución acumulativa se define como... Entonces para f de 0 va a ser igual, f de 1 va a ser igual a, f de 2 va a ser igual a... Entonces nuestra función de distribución acumulativa para la variable aleatoria x toma los valores de 0 para x menores a 0, 2 séptimos para los valores x mayores iguales a 0 y menores a 1, 6 séptimos para x mayores iguales a 1 y menores a 2, y 1 para valores x mayores iguales a 2. Entonces, esta es nuestra respuesta. Luego nos pide que utilicemos la función de distribución acumulativa para calcular la probabilidad de comprar 3 televisores de los cuales uno esté defectuoso. Para poder calcular esa probabilidad utilizando la función de distribución acumulativa, solo necesitamos la función de distribución acumulativa en ese valor menos la función de distribución acumulativa en el anterior valor. Entonces ya conocemos estos dos valores, los cuales son 6 séptimos menos 2 séptimos, y nos da 4 séptimos. Entonces esta es nuestra respuesta. También nos pide calcular la siguiente probabilidad. Para hallar la siguiente probabilidad vamos a utilizar la siguiente fórmula de funciones de distribuciones acumulativas. Entonces para calcular esta probabilidad simplemente necesitamos f de 2 y f de 0, los cuales ya conocemos y son 1 menos 2 séptimos y nos da 5 séptimos. Y esa es nuestra respuesta.